Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a trabajar el concepto de la derivada, pero de forma paramétrica. Vamos a estar parametrizando dicho concepto. Comenzando con el concepto de la derivada, nosotros sabemos que la derivada se expresa de la siguiente manera: la derivada con respecto de x de una función comúnmente expresada, también la podemos expresar como la derivada de y con respecto de x si estaríamos hablando de una ecuación. La característica directa que tenemos de esta parte simbólica es que estamos hablando de dos variables interrelacionadas que una está en función de la otra. Pero, ¿qué ocurre cuando yo no tengo precisamente una ecuación rectangular o no tengo una función, sino directamente tengo las ecuaciones paramétricas que representan a mi curva plana, a mi curva en el plano definido o en el espacio definido, dependiendo de donde esté trabajando? Pero precisamente para esto vamos a realizar el proceso de parametrización de la derivada, y esto consiste en directamente dividir cada diferencial o cada término de nuestro cociente, dividirlo entre el diferencial del parámetro o entre el diferencial de t. Quedando entonces, agrupando términos, nos quedaría la derivada de y con respecto de t entre la derivada de x con respecto de t. O también lo podemos denotar como y' de t entre x' de t. Esto, la derivada como tal también representa lo que es la pendiente de mi función, y en este caso vamos a tener la pendiente pero ya de forma parametrizada. Esto sería entonces nuestra expresión. Como podemos observar, entonces, con esta expresión no necesitamos lo que es la ecuación cuadrática, no necesitamos una función de una variable en función de otra o dependiente de otra, sino directamente a través de las paramétricas, derivando cada una de ellas con respecto de t, podemos directamente encontrar la derivada de y con respecto de x, pero de forma paramétrica. ¿Qué ocurre si yo quisiera encontrar o determinar la segunda derivada de y con respecto de x? En este caso, aplicamos el mismo procedimiento o un procedimiento muy similar para realizar el proceso de parametrización, pero ahora lo vamos a dividir entre el diferencial al cuadrado a cada uno de los términos de nuestro cociente. Vamos entonces a ir agrupando términos. Para esto, este término lo vamos a reescribir como el diferencial del diferencial de y este otro término lo vamos a reescribir como 1 sobre el diferencial de t por 1 sobre el diferencial de t, que básicamente sería el diferencial de t al cuadrado. Siguiente, vamos en el término del denominador, o sea, estos dos, los vamos a agrupar en un solo término, quedando la derivada de x al cuadrado entre la derivada, el diferencial de x al cuadrado entre el diferencial de t al cuadrado. Perfecto. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es agrupar términos. Primero voy a agrupar este diferencial con uno de los términos 1 sobre el diferencial de t, y el diferencial de y lo voy a agrupar con el diferencial de t, quedando entonces el diferencial con respecto al diferencial de t de el diferencial de y con respecto al diferencial de t entre, en este caso, vamos a aplicar propiedades de los exponentes. Nos quedaría la derivada de x con respecto de t al cuadrado, y la vamos a reescribir en dos derivadas: la derivada de x con respecto de t por la derivada de x con respecto de t. Perfecto. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es, esta derivada puede ser cualquiera de las dos, es la misma. La derivada de x con respecto de t la vamos a dejar en esa parte,
y vamos a agrupar lo que es la derivada de y con respecto de t entre la derivada de x con respecto de t. Si nosotros precisamente realizamos esta división de fracción, veríamos que podemos prescindir de los diferenciales de t, quedándonos entonces la derivada con respecto de t de la derivada de y con respecto de x sobre la derivada de x con respecto de t. Y lo que obtenemos aquí precisamente es la segunda derivada de y con respecto de x, pero de forma paramétrica o ya parametrizada esta expresión. Lo importante aquí es entender que la derivada de y con respecto de x va a ser esta expresión, que básicamente va a ser una función del parámetro. Y si yo quiero determinar una segunda derivada, voy a tener que volverla a derivar con respecto de t y lo que resulte dividirlo entre la derivada de x con respecto de t. Ahora, parece complicado tenerlo expresado de esa manera, sin embargo, es muy útil y al momento de nosotros querer determinar una segunda derivada, una tercera, cuarta, bueno, lo que se necesite de forma paramétrica. Por ejemplo, si tuviéramos la tercera derivada de y con respecto de x, la podemos ya reescribir según esta forma o estructura, como el diferencial con respecto al de t, de la segunda derivada de y con respecto de x, entre la derivada de x con respecto de t. Como pueden observar, ¿qué es lo que hacemos? Realmente el término que está dentro del paréntesis lo vamos sustituyendo por la derivada de un orden menor a la derivada que nosotros queremos encontrar o al orden de derivada que nosotros queremos determinar. Por tanto, si quisiéramos determinar una enésima derivada de y con respecto de x de forma paramétrica, pues lo vamos a denotar como la derivada con respecto de t de la derivada de orden n-1 de y sobre la derivada de x con respecto de t. Por tanto, tenemos de forma paramétrica ya generalizada lo que es nuestra enésima derivada de una ecuación. Perfecto. Y como les decía, trabajarlo de esta forma es mucho más sencillo, es mejor, ¿sí? A que estuviéramos derivando nuestra ecuación, bueno, que a partir de nuestras ecuaciones paramétricas quisiéramos encontrar nuestra ecuación rectangular y después empezarla a derivar hasta la enésima derivada que nosotros queramos. Siempre es mejor trabajar ya si nosotros tenemos las ecuaciones paramétricas y queremos encontrar la derivada o una enésima derivada de y con respecto de x, esta sería la mejor manera. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo para que podamos observar cómo se trabaja este tipo de derivada ya de forma paramétrica. Por ejemplo, supongamos que tenemos a x como paramétrica que va a ser 1 sobre la raíz de t más 1 y va a ser t sobre t más 1. Muy bien. Y nos piden determinar la segunda derivada de y con respecto de x. Según lo que habíamos comentado, ¿sí? Para yo encontrar la segunda derivada de y con respecto de x, pues previamente tengo que encontrar la derivada de y con respecto de x, todo de forma paramétrica. Entonces, no voy de estas dos paramétricas a aplicar el proceso de desparametrización o eliminación del parámetro para dejar una ecuación rectangular. Directamente vamos a trabajar. Entonces, primero voy a determinar la derivada de y con respecto de x. Para eso, pues como habíamos dicho, es la derivada de y con respecto de t y la otra es la derivada de x con respecto de t. Entonces, de este lado lo voy a hacer. Vamos a derivar primero a y con respecto de t. Entonces nos va a quedar la derivada con respecto de t sobre t más 1. Esta derivada tiene la forma u sobre v
cuya resultante va a ser el denominador, o sea, v, por la derivada del numerador, menos el término del numerador por la derivada del denominador, todo eso entre el denominador al cuadrado. Resolviendo, veríamos que esta derivada es 1, al igual que esta otra, y nos va a quedar entonces en el numerador t más 1, por 1 seguiría siendo este término, menos t sobre t más 1 al cuadrado. Vemos que en el numerador tenemos dos términos semejantes, y nos va a quedar 1 sobre t más 1 al cuadrado. Esa va a ser la derivada de y con respecto de t. En este caso lo voy a reescribir como t a la menos 2, perdón, t más 1 a la menos 2. Siguiente, ahora hay que encontrar a la derivada de x con respecto de t. Para esto sería la derivada con respecto de t de 1 sobre la raíz de t más 1. Voy a reescribir este término y lo voy a dejar denotado como t más 1 a la menos 1 medio. Lo que hice es reexpresarlo con potencia fraccionaria y subirlo al numerador con signo opuesto en su potencia. Ahora sí, esta derivada tiene la forma u a la n, cuya resultante es n, o sea menos 1 medio, que multiplica a u, que para este caso u es t más 1, a la potencia n menos 1, o sea menos 1 medio menos 1, por la derivada de su u, o todo lo que está dentro del paréntesis. Vemos pues que esta derivada va a ser 1, o sea, al resolverla, y entonces nos va a quedar menos 1 medio que multiplica t más 1, resolvemos esta diferencia y nos va a quedar a la menos 3 medios. Por el momento lo vamos a dejar de esta forma. Ahora sí, ya tenemos entonces nuestras dos derivadas de forma paramétrica, por tanto conformamos la derivada de y con respecto de x, que es la derivada de y con respecto de t, que es este término, o sea, t más 1 a la menos 2, entre la derivada de x con respecto de t, que va a ser todo este término, nos va a quedar menos 1 medio por t más 1 a la menos 3 medios. Para esto lo que voy a hacer es, tanto al numerador como al denominador, lo voy a multiplicar por t más 1 a la 3 medios. Con esto, como pueden observar, no altero la expresión, pues este término dividido por el mismo es la unidad y no altero la expresión. Pero lo hago con el objetivo de quitar el término del denominador. Para esto entonces aplicamos propiedad a los exponentes. Sería este término por este otro término, tienen la misma base, por tanto, que sería t más 1, por tanto las potencias se terminan sumando. Lo mismo ocurre en el denominador, va a ser menos 1 medio que multiplica a t más 1 a la menos 3 medios más 3 medios. Resolviendo nos va a quedar t más 1 a la potencia menos 2 más 3 medios, nos va a quedar menos 1 medio entre menos 1 medio por t más 1 a la potencia 0. Este término a la potencia 0 se va a hacer, bueno, es 1 y nos quedaría entonces, y lo voy a dejar denotado de esta manera, t más 1 a la menos 1 medio entre menos 1 medio. Entonces la derivada directamente la podemos representar como menos 2 sobre t más 1 raíz de eso. Esa sería entonces la primera derivada. Ahora, para determinar la segunda derivada de y con respecto de x, vamos a seguir nuestra fórmula, que es la derivada con respecto de t de la primera derivada de y con respecto de x entre la derivada de x con respecto de t. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sustituir términos, como habíamos dicho, voy a expresar, lo voy a dejar así, menos 2, que multiplica t más 1 a la menos 1 medio. Aquí simplemente hice esta división de fracciones, 1 dividido entre menos 1 medio es menos 2. Entonces sustituimos y nos va a quedar la derivada con respecto de t
de el término menos 2 que multiplica, que voy a dejar corchetes, que multiplica a t más 1 a la menos 1 medio. Cerramos corchete, entre la derivada de x con respecto de t. En este caso la derivada de x con respecto de este es este término. Entonces nos va a quedar menos 1 medio que multiplica a t más 1 a la menos 3 medios. Perfecto. Resolvemos entonces la derivada del numerador. Primero voy a dejar fuera este término constante, fuera del proceso de la derivada, y nos va a quedar menos 2 veces la derivada con respecto de t más 1 a la menos 1 medio, entre menos 1 medio por t más 1 a la menos 3 medios. Siguiente, resolvemos ahora nuestra derivada. Como podemos observar, tiene forma u a la n, entonces nos va a quedar menos 2, que multiplica la resultante de esta derivada, que va a ser menos 1 medio, o sea n, por u a la n menos 1, o sea menos 1 medio menos 1, entre menos 1 medio por, pero todo ese término, ¿verdad? Siguiente paso, aquí bueno, ya voy a cancelar estos términos, menos 1 medio entre menos 1 medio son la unidad y solamente nos quedaría menos 2. Nos va a quedar menos 2 que multiplica a t más 1 a la potencia, resolvemos esta diferencia, va a ser menos 3 medios sobre t más 1 a la menos 3 medios. Y podemos observar que hay términos semejantes, tanto el numerador como el denominador, y nos va a quedar simplemente, bueno, se hace la unidad y nos va a quedar menos 2. Muy bien. Como podemos observar, entonces ahora la segunda derivada con de y con respecto de x va a ser menos 2, resuelta de forma paramétrica. Como pudieron observar, no es difícil en el sentido de estar utilizando precisamente, básicamente esta fórmula, y simplemente es derivar y derivar este término. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la tercera derivada de y con respecto de x, va a ser la derivada con respecto de t de la segunda derivada de y con respecto de x. Todo eso entre la derivada de x con respecto de t. Ahora, si yo sustituyo términos, ¿quién es la segunda derivada en este caso? Pues es menos 2 sobre, voy a dejarlo como x', y podemos observar que en este caso la derivada de una constante pues es 0, y el término del numerador nos va a quedar 0 entre x', o sea, 0. Aquí, pues bueno, ya, por así decirlo, ya no se puede derivar más o determinar enésimas derivadas. La máxima pues fue realmente la segunda derivada, porque ya de la tercera derivada en adelante pues todo siempre va a ser 0. Que también ocurre eso en este tipo de derivación de forma paramétrica. Perfecto. Espero que haya quedado claro el concepto de la derivada de forma paramétrica, cómo se obtuvo, y la forma general que debe tener una enésima derivada ya de forma parametrizada, y cómo trabajarla a través de este ejemplo. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.